Hola, ¿cómo están? Lo primero que van a hacer es, van a ir a trabajo de clase, van a encontrar una sección llamada AutoCAD, van a ingresar en clase 1, interfaz de programa, y van a abrir el enlace. Acá le van a aparecer unos numeritos que serían las actividades, que son las imágenes de lo que vamos a estar realizando. Una vez que abren una foto, si quieren pueden descargarla para tenerla en la computadora, no hay problema, eso es a elección de ustedes, o pueden trabajarlo así como está. Una vez que abren el programa, vamos a ir a la opción de iniciar dibujo. Vamos a tener esta cinta de opciones. El menú que se encuentra en la parte superior por defecto va a estar oculto. Yo en este caso lo tengo activado. Para poder activarlo, en caso que en algún momento lo necesitemos, van a ir a esta flechita que se encuentra en la parte superior. Acá, por ejemplo, me aparece ocultar, a ustedes les va a aparecer mostrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá quedó oculto, desplegamos mostrar barra de menús y ahí ya queda activada esta barra. Más adelante la vamos a estar usando. En AutoCAD vamos a tener este área de trabajo. No tenemos límites en nuestra hoja. Para poder alejarnos y acercarnos usamos la ruedita del mouse. Fíjense, en este caso me estoy alejando. ¿Sí? Para abajo me alejo y cuando voy subiendo me voy acercando. Fíjense que el zoom lo está haciendo, ¿sí? Dependiendo de la ubicación del mouse. Si el mouse está en este punto, va a ser un acercamiento en esa sección. Si se encuentra acá, va a ser un acercamiento en esa parte. Si yo estoy muy cerca de un elemento y quiero desplazarme, mantengo presionado el botón de la rueda, o sea, la ruedita, aprietan y aparece una manito, que es la herramienta encuadre. Mantienen presionado y van desplazando la visualización. O sea, no es que están moviendo el objeto ni nada. Solamente estamos moviendo la ventana para ver mejor el área de trabajo. Antes de empezar a dibujar, vamos a ver algunos conceptos básicos. Las primeras actividades vamos a estar utilizando la herramienta línea. Vamos a hacer un clic. Una vez que tenemos activado, nos aparece este mensaje en pantalla que me dice, precisa el primer punto. En AutoCAD podemos ingresar valores mediante coordenadas o directamente hacer un clic en la pantalla para indicar el punto inicial. Desplazamos, fíjense sin hacer clic ni nada, automáticamente la línea sigue el puntero. Indico la dirección hacia donde quiero que esa línea se cree y puedo hacer un clic, por ejemplo. Entonces acá ya tengo una línea creada. Puedo seguir haciendo clics y acá sigo creando líneas. Cuando ya no quiero crear más líneas, aprieto la tecla escape para desactivarlo. Estas líneas creadas no están conectadas unas con otras, son líneas individuales. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar una línea, hago un clic y presiono la tecla suprimir y ahí ya se elimina. Otra opción para poder borrar los elementos es hacer lo siguiente. Desde el apartado modificar van a tener una lista con varias herramientas que después las vamos a estar visualizando. Y hay una de ellas que es como una pequeña gomita. Depende de la versión de AutoCAD, la apariencia de los iconos puede cambiar un poco. La herramienta borrador, al hacer un clic, les va a permitir seleccionar el objeto. ¿Sí? Fíjense que van haciendo clics. Una vez que ya tienen todos los elementos que quieren eliminar, presionan Enter y ahí se borra. Pero igualmente, ustedes pueden hacer clic en varios objetos al mismo tiempo y aprietan suprimir y es lo mismo. ¿Sí? Ustedes eligen después qué herramienta quieren utilizar. Otra opción para poder eliminar más rápido es hacer una selección general de nuestro elemento. ¿Cómo hacemos selecciones en AutoCAD? Hay dos maneras distintas de hacer selecciones. Yo, por ejemplo, hago un clic acá, en la esquina, y suelto, es un clic, no hace falta mantener presionado. Si yo me desplazo hasta la esquina opuesta, fíjense el color de esta selección, que es azul. Y a medida que va pasando por las líneas, fíjense que acá no marca nada, pero en el momento que se encierra el elemento en este recuadro azul, ahí recién se selecciona.
Si yo, por ejemplo, hago un clic, acá ya tengo seleccionada esta línea. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero seleccionar varios elementos, fíjense que sí o sí tiene que estar encerrado. Si yo, por ejemplo, llego hasta este punto y hago un clic, como este objeto no está encerrado en esa selección, entonces no se marca. Ahora bien, ¿qué pasa si yo hago la selección, en vez de ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? Hago un clic de este lado y cuando me desplazo, el color de la selección es distinto, en este caso es verde. Y fíjense que a medida que voy pasando, no necesariamente tengo que encerrar el elemento. Apenitas queda dentro del recuadro y ya se marca. Entonces son dos tipos de selecciones distintas. Si yo, por ejemplo, quiero seleccionar todos los elementos, entonces puedo hacerlo de esta manera. Entonces fíjense que ahí ya tengo todo seleccionado. Por el contrario, si yo quiero seleccionar un grupo de elementos sin afectar los otros elementos, fíjense, por ejemplo, acá hice una selección. Tengo rodeado solamente esta línea, la segunda y la tercera. La otra, como no la encierro, entonces no se selecciona. Entonces son dos maneras distintas de seleccionar. En algunos casos, yo la mayoría de las veces voy a estar haciendo la selección de derecha a izquierda, me resulta más cómodo. Pero lo mismo, como dije con el borrador, después cada uno va a utilizar la herramienta que mejor le convenza en ese momento. Hasta acá estuvimos haciendo solamente líneas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero una línea y esa línea quiero que tenga una determinada medida? Entonces, voy con la herramienta línea, un clic para marcarla, hago un clic en un lugar X de mi pantalla, me desplazo para indicarle en qué dirección tiene que crearse y voy a escribir una distancia. Voy a poner, por ejemplo, 100. Aprieto Enter y aprieto Escape para desactivarla. Puedo apretar Escape o Enter nuevamente. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Este punto chiquitito que quedó acá en la pantalla es mi línea. Fíjense que yo me tengo que acercar un montón porque quedó realmente pequeña. Yo en su momento, cuando estuve con el zoom, acercándome y alejándome, quedó demasiado chiquito. Entonces, en vez de ir con la rueda, acercándome, lo que hacemos es lo siguiente. Apretamos la Z una vez sola para llamar al comando zoom, apretamos Enter, y así como está sin hacer clic, apretamos la letra E una vez sola para llamar a la herramienta encuadre. Y apretamos Enter. Esto lo que hace es, si hay muchos elementos, o como en este caso tengo un elemento chiquitito escondido que no lo puedo encontrar, lo que va a hacer AutoCAD es acercarse, hacer un zoom y mostrarme en la pantalla todos los elementos que tengo. En este caso, como había uno solo, me hizo zoom en este solo. Pero si yo de repente, supongamos que estoy acá, voy a hacer un dibujo más por acá, una línea por acá, me alejo y voy a hacer un círculo ahí. Yo estoy en cualquier parte de mi pantalla. Llamo al comando zoom, ejecuto extensión, Enter, y acá lo que me hace es un paneo y me muestra todos los dibujos que tengo en mi pantalla. Esta opción es muy útil, más que nada cuando más adelante traigamos bloques, o sea, diseños de alguna página de internet o de otro archivo de AutoCAD, y al momento de insertarlo, capaz que se perdió en la pantalla, no lo podemos encontrar. Entonces, mediante el zoom encuadre, me muestra toda el área donde tengo dibujos, donde tengo elementos. Ahora bien, ya tengo mi línea dibujada de 100. ¿Cómo sé que mide 100? Desde este apartado donde dice Utilidades, tenemos la herramienta Medir. En este caso yo me acerco y ya dice 100. En versiones previas de AutoCAD teníamos que hacer un clic en un punto y un clic en otro punto para saber realmente cuánto era que medía ese objeto. En este caso, ya posicionándonos encima del elemento, nos dice cuánto es que mide. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen cuando estamos trabajando en AutoCAD es:
Yo hice una línea de 100. ¿100 qué? 100 metros, 100 centímetros, 100 milímetros, 100 kilómetros. ¿Cuánto es que mide esta línea en el mundo real? Por defecto en AutoCAD, cuando estamos dibujando, estamos trabajando en escala 1 en 1. Quiere decir que en el momento que yo dibujo, yo le estoy indicando en qué voy a estar trabajando. Si yo, por ejemplo, estoy armando una casa y quiero armar los muros en metros, entonces yo puedo decir, bueno, a ver, este muro va a medir, vamos a ponerle 5 metros. Vamos a ponerle 10 metros. Entonces, esta línea mide 10 metros. Ahora, quiero hacer una apertura que mida 10 centímetros. Entonces, si estos son 10 metros, para hacer 10 centímetros, yo tendría que usar 0.1. Entonces, estos que están acá van a ser 10 centímetros. O sea, yo tengo que hacer la conversión en el momento que estoy dibujando. Porque si yo vuelvo a crear una línea y le pongo 10, va a medir exactamente igual que la línea de arriba. Entonces, en el momento que ustedes dibujan, deciden cómo van a estar trabajando con las unidades. Igualmente siempre va a depender del tipo de trabajo que tengamos que hacer. Ahora bien, vamos a resolver los primeros ejercicios. Bien, acá vamos a realizar este ejercicio con líneas primero. Después este lo vamos a resolver utilizando la herramienta rectángulo. Ahora, voy a hacer un clic en la herramienta línea. No divido la pantalla a la mitad de manera vertical porque si no, lo que es la cinta de opciones va a quedar muy chiquita. Entonces, prefiero tenerlo así, dividido de manera horizontal para que se pueda ver bien el panel de herramientas y lo tengamos similar. Entonces voy a seleccionar la herramienta línea y me dice que la primera línea mide 12. No me dice si son centímetros, metros, milímetros, no importa, trabajamos uno en uno. Hacemos un clic, me desplazo en esta dirección, le coloco el número, presiono Enter y aprieto Enter nuevamente. Voy a ir con la herramienta Medir y ahí me dice mide 12. Perfecto. Después, a continuación, tengo que hacer otra línea que va a medir 24. Yo podría agarrar la herramienta línea, elegir un punto X y hacer el dibujo de 24. Pero si yo quiero que quede prolijo, digo, no, quiero que quede bien prolijito como está acá en el dibujo, en el diseño. Hacemos lo siguiente. Sin hacer clic, nos posicionamos al inicio de la línea, seguimos sin hacer clic, solamente dejamos el cursor ahí. Y nos desplazamos un poquitito para abajo. Aparece esta línea punteada que es como una guía, y acá lo que vamos a hacer es darle una distancia. Por ejemplo, yo quiero que la línea de arriba y la de abajo tengan una distancia, vamos a suponer, de 15. Por poner un número. Y apretamos Enter. Bien, en este caso fue mucho. Vamos a hacerlo de vuelta. Línea primero, me posiciono, me desplazo un chiquitín. Vamos a hacerlo de 5. 5 o 6. Voy a apretar 6 y Enter. Entonces hay una distancia de 6 entre la línea superior y la inferior. Y así como está, le pongo la medida, 24. Y Enter. Enter otra vez. Entonces puedo hacer una distancia de 6 entre uno y otro. Encuadre, mantengo presionado y arrastro hacia abajo. Una vez que ya tenemos estas dos líneas, fíjense en la siguiente que mide 30,6. Me posiciono acá sin hacer clic, me desplazo una distancia de 6 y acá voy a poner tal cual como se encuentra ahí, 30,6 y Enter. ¿Por qué ocurrió esto? Acá en AutoCAD la coma representa una coordenada. ¿Qué quiere decir? Este 30,6 no es una distancia, sino que acá le dije que 30 sería el valor de X y 6 es el valor de Y. Entonces, AutoCAD se desplazó una distancia por el eje X de 30 y después
hacia arriba 6. Entonces por eso quedó una línea de esta manera. Por lo tanto, cuando ustedes vean una coma, en realidad lo que tienen que usar es un punto. Entonces vamos a desplazar hacia abajo y vamos a colocar 30.6. El punto en AutoCAD es para representar una distancia. Y ahí continuamos haciendo las otras líneas, teniendo como referencia, en vez de coma, siempre usamos punto. Me voy a alejar un poquito. Si por X motivo, cuando se posicionan acá, no les permite generar esta extensión, esta distancia, pueden hacer un clic y dibujar una línea de 6. Y aprietan Enter. Y después dibujan la siguiente distancia, teniendo en cuenta que después esta línea que usaron como guía, tienen que eliminarla. Como lo que vamos a utilizar acá, después para las siguientes, es siempre constantemente la herramienta línea, vamos a hacer lo siguiente. La siguiente línea es de 36 y tengo otra de 48. Voy a agarrar la herramienta línea, voy a colocar 6, acá voy a colocar 36, aprieto Enter otra vez, y ahora, sin tener que volver a buscar la herramienta línea, si apretamos la barra espaciadora, automáticamente estamos llamando a la última herramienta que usamos, en este caso línea. Y así puedo llamar a la herramienta la cantidad de veces que la necesite. Esto lo voy a achicar un poquitito. Así puedo ver la otra línea. No se olviden siempre usar el punto. Igualmente cuando pongan la coma y les quede una diagonal, ahí se van a acordar. Bien, perfecto, ya tenemos las líneas. Esto lo voy a maximizar, así lo visualizamos correctamente. Voy a traerlo un poquito más por acá. Ahí está. Ahora, yo sé que con la herramienta medir me posiciono y ya sé cuánto mide cada una de las líneas que se encuentran acá, incluso también la distancia que hay entre ellas. Pero ¿qué pasa si yo quiero visualizar en pantalla y que me quede las medidas, tal y como aparece en la foto, que tenemos acá la imagen y me dice cuánto mide cada una de ellas? Para eso tenemos que utilizar la herramienta de cotas, que lo vamos a encontrar en el grupo Anotar. Este botón que está acá es el que me permite elegir las cotas. Voy a desplegar, tenemos distintos tipos de cotas. En este caso vamos a utilizar lineal. Y acá hacemos lo siguiente. Hacemos un clic en un punto, un clic en el otro punto, y desplazamos, y acá le indicamos la distancia que tiene que tener con respecto a la línea. Por ahora no nos vamos a preocupar por el tema de las medidas de la cota, si es muy grande o muy pequeña. La vamos a dejar así como está. Y le voy a dar una distancia, fíjense que apareció de vuelta la línea punteada, me posiciono acá en el rinconcito y le puedo indicar manualmente de cuánto es la distancia. Vamos a ponerle 1.5 y Enter. Entonces acá quedó a 1.5. Vuelvo nuevamente, un clic acá, un clic allá y lo coloco 1.5 y Enter otra vez. Barra espaciadora, clic acá, clic allá. Tiene que aparecer la línea punteada, si no, no sale. Le tendría que haber dejado más distancia entre cada una de las líneas. Pero
para hacer la primera. Así estaría bien. Bien. Y ahí ya lo tenemos. No se olviden de ir guardando cada tanto el documento. Hacen un clic en el icono de guardar o, si no, en el logo de AutoCAD, guardar como. Eligen una ubicación, pueden crearse una carpeta que diga prácticas de AutoCAD y ahí guardan todos los ejercicios. Por defecto se va a estar guardando en el formato nativo de AutoCAD, que es DWG. Y abajo tienen una lista desplegable. Esto es en caso que, supongamos que el plano lo están realizando en esta versión de AutoCAD, que es 2020. Y lo tienen que abrir en una versión mucho más vieja de este programa de AutoCAD. Supongamos la versión 2013. Entonces, desde esta lista, ustedes pueden elegir en qué versión de AutoCAD quieren almacenarlo. Sí, esto es un detalle a tener en cuenta, porque si tienen que llevar a otro lado a imprimir el plano y en ese lugar no tiene la última versión de AutoCAD o la misma que tienen ustedes en la compu, tienen que consultar para que ellos puedan abrir el trabajo. Entonces acá eligen la versión y presionan guardar. Lo que tienen que tener en cuenta es que si lo guardan en la versión 2013 y después el día de mañana abren el documento, este que está en 2013, lo abren en la versión 2020, automáticamente se convierte. ¿Sí? Entonces, una vez que lo guardan en la versión 2013, no lo tocan más. Entonces, acá ya tenemos el primer ejercicio con líneas. Ahora vamos con los siguientes diseños. Este que está acá me dice que mide 48 de alto y 48 de ancho. Yo podría hacer una línea. Podría hacerlo todo con línea. Me posiciono acá al costadito, no hace falta que sea abajo, donde a ustedes les resulte más cómodo. Tiro una línea, pongo 48. Lo tiro la línea hacia arriba, 48. Tiro la línea nuevamente al costado, 48. Y acá, en vez de escribirlo, puedo hacer un clic para que se conecte. O la otra opción, vamos a hacerlo 48. Fíjense que le tienen que dar la dirección y todo. 48. Si yo le doy la dirección acá, me queda torcido. Si yo aprieto escape, tengo que tomarme el trabajo de eliminar la línea, hacer un clic y continuar. Entonces acá lo que voy a hacer es voy a apretar la H una vez sola, que sería el comando deshacer, el control Z que a veces uno utiliza en otros programas. H, Enter, y automáticamente eliminó la última línea. Y ahí lo vuelvo a dibujar. 48. Así como está, aprieto la C, que sería para cerrar. Y automáticamente busca el primer punto y cierra el cuadro. No tardé mucho, pero no vale la pena usar líneas para hacer un rectángulo teniendo la herramienta rectángulo en AutoCAD. ¿Cómo funciona la herramienta rectángulo? Nosotros hacemos un clic para indicar dónde lo vamos a insertar y ahora nos dice precise la esquina opuesta. Entonces yo, por ejemplo, hago un clic y ahí ya tengo creado un rectángulo. El tema es que, al haberlo estirado manualmente, yo le di una medida X a mi recuadro. Este lo voy a borrar y este también lo voy a borrar. En el caso de los rectángulos, más allá de hacerle un clic, ahora le tengo que indicar cuánto va a medir de ancho y cuánto va a medir de alto. Por lo tanto, le tengo que indicar mediante coordenadas el valor de X y luego el valor de Y. Yo sé que miden lo mismo, 48 y 48. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado para las líneas que el punto nos permitía indicar una distancia? En el caso de la coma, indicaba la coordenada. Entonces, yo ya le di el valor a X, que es 48. ¿Cómo hago para pasar a Y? Aprieto la coma una vez sola y ahora estoy pasando al valor de Y. Y ahí le digo 48 y Enter. Entonces ahí ya tengo mi rectángulo que mide 48, tanto de ancho como de alto. Lo que tienen que recordar es lo siguiente. La coma me va a permitir pasar de una coordenada a la otra. Vamos con el siguiente recuadro, el que se encuentra acá al costado.
Tengan cuidado acá con las comas. Entonces voy a agarrar la herramienta rectángulo. Voy a hacer un clic en cualquier parte de la pantalla. Voy a desplegar. Me dice que el ancho es de 93.6. Así que voy a poner primero 93.6. Coma, porque yo ahora necesito pasar a la coordenada Y. Y es 54.6. Así que voy a poner 54.6. Y Enter. Y ahí ya tengo dibujado mi rectángulo. Al igual que hicimos con las líneas, a los rectángulos también le podemos colocar las cotas. Si yo quiero acomodar mis figuras y digo, el rectángulo me quedó demasiado alejado, lo quiero colocar más cerquita, o me quedó demasiado cerca y lo quiero alejar, acá hay una herramienta dentro del grupo Modificar, que es como una flechita, que nos va a permitir desplazar y mover nuestros elementos. Hago un clic en la herramienta, hago un clic en el objeto que quiero desplazar, un clic o lo selecciono. Una vez que lo seleccioné, aprieto Enter, porque fíjense que aparece la opción Designe objetos. Ahora me dice, precisa el punto base, o sea, el punto que va a tomar como referencia para moverse. Si yo quiero ubicarlo en una determinada posición, supongamos que hice una ventana y quiero colocarlo en el hueco, o una puertita y quiero colocarlo en el hueco. Entonces siempre es recomendable usar las esquinas. Como en este caso solamente quiero desplazarla, hago un clic, lo muevo y un clic para dejarlo. Vamos a ir acá, voy a hacer un clic, un clic. Si no quiero darle una medida específica, fíjense que hacen un clic directamente y ella queda posicionada. Un clic acá, un clic abajo, nos desplazamos y un clic ahí. Ahora vamos a hacer el que se encuentra de este lado. Así que vamos a achicar nuevamente la pantalla. Esto es un poquito más complejo porque tenemos un rectangulito acá arriba. Haremos primero el rectángulo de 50 por 50. Así que voy a hacer un clic acá abajo, 50,50 y Enter. Y para hacer este de acá arriba, me dice que tiene una distancia entre el recuadro más grande de 2 y este recuadro chiquitito mide 3. El ancho es el mismo que el de abajo, que es de 50. Entonces el recuadro tiene un ancho de 50 y un alto de 3. Voy a agarrar la herramienta rectángulo. Sin hacer clic ni nada, voy a sacar un poquito, me voy a posicionar y muevo el cursor hacia arriba para darle la distancia que es de 2. Y Enter. Y ahora coloco 50,3. Y Enter. Y ahí ya lo tengo creado. Otra opción hubiera sido, con línea, posicionarme en un rinconcito, colocar la distancia de 2 y en base a este punto diseñar el recuadro. Hay que tener en cuenta la posición de cómo tenemos que dibujarlo. Supongamos que yo hubiese querido empezar desde este punto. Y digo, no, yo quiero que de acá para arriba, voy a trazar una linita de 2 y dibujo el recuadro. Si yo empiezo a partir de este punto y coloco 50 en el eje X y 3, a partir de este punto tenemos que pensar que, como estamos trabajando con las coordenadas, tenemos en la coordenada X una distancia de 50 y es un valor positivo, así que se desplaza hacia la derecha. Lo mismo en el eje Y, es un valor positivo, así que se desplaza hacia arriba. Como yo quiero que el eje X vaya en otra dirección, o sea, hacia la izquierda, tenemos que colocar el valor en negativo. Entonces, en vez de ser 50, tendría que ser menos 50 para que se desplace hacia la izquierda. Coma 3. En el caso del eje Y va a ser positivo porque yo quiero que vaya hacia arriba. Y ya tenemos creado el círculo, ¿sí? Son dos maneras distintas de trabajar. Y a este también le vamos a hacer
las cotas. No se olviden siempre de acercarse. Acá en este caso, yo voy a hacer un clic acá, y voy a desplazarme para indicarle que quiero la cota ubicada en esta posición. Y ahí ya tenemos terminado el primer ejercicio. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Vamos a hacer estos dos primeros que se encuentran acá. Vamos a partir con este. Nos dice que tenemos una altura de 15,6 y como son escalones, en este caso tienen lo mismo de alto y de ancho. 15,6, 15,6, 15,6, acá 46,8, 15,6, 15,6. Y así hasta que se cierra. En vez de trabajar con línea, solita, dándole la dirección, pues yo tendría que colocar 15,6, Enter, darle otra dirección, 15,6, Enter, y así ir llevando el cursor para poder darle la medida. En vez de hacer esto, lo que vamos a utilizar son las coordenadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a achicar un poquito, hasta acá, que me deje ver una parte. Entonces voy a hacer un clic para comenzar y le voy a indicar, yo necesito subir. Y el primer valor que me pide es el valor del eje X. Como X no se va a estar desplazando, voy a colocarle 0. Coma, y acá le indico la distancia por el eje Y. 15,6. Enter. Como podemos ver, ahí ya trazo una línea hacia arriba. Ahora necesito desplazarme por el eje X. El eje X es 15,6. Y por el eje Y no me voy a estar moviendo, así que le voy a colocar, 0. Y Enter. Y así voy armando mediante coordenadas. Fíjense que ni siquiera estoy tocando el cursor. Voy añadiendo en coordenadas los valores para que se genere el escalón. 0, 15,6. Enter. Recuerden que si en algún momento se equivocaron en un valor, no aprieten escape ni nada, porque si no tienen que volver a empezar. O continúan en el punto donde se quedaron. Ponen H, Enter y vuelven a hacer la línea. 0,15,6. 15,6, 0. Ahora trazamos la línea, 46,8. Y ahora voy hacia abajo. Recuerden, tenemos, en este caso, no se desplaza por el eje X, solo por el eje Y. Así que voy a poner 0 para el eje X, coma, y ahora menos, porque quiero que baje, 15,6. Enter. 15,6 positivo por el eje X, y ahora 0, menos 15,6. Y después la C para cerrarlo. Y ahí ya lo tenemos terminado. Y haremos lo mismo para hacer este diseño, todo mediante coordenadas. Tengan cuidado con las comas. Voy a llamar a la herramienta línea con la barra espaciadora, voy a hacer un clic para darle el punto inicial y comienzo. 58, 15,6, acá en este caso no me está dando esta distancia, pero es exactamente la misma que está arriba, que es 15,6.
Acá me equivoqué, puse positivo, aprieto la H y acá la C para cerrar. Vamos con los de abajo. Voy a desplazarme. Para poder realizar este diseño, fíjense que me dice 60, una altura de 60 y 24. Pero acá no me está dando el ángulo como para poder crear estas líneas. Entonces yo sí o sí necesito crear primero la línea, ya sea la inferior o la superior, pero sí o sí tengo que tener estas dos líneas creadas. Y luego las voy a conectar, una con la otra. Por lo tanto, voy a ir con la herramienta línea. Acá me dice que justo a la mitad sube 60. Así que, como esta línea mide 60, la voy a hacer de 30 directamente. Voy para arriba 60. La de arriba mide 24, entonces la mitad es 12. Y así como está, voy a hacer un clic acá para conectarla. Y ahí ya tengo la mitad. Podré ir con la herramienta línea y dibujar los otros 30 y los otros 12 que me faltan. Pero vamos a hacer uso de una herramienta más de AutoCAD que nos va a permitir hacer un duplicado. Pero no solamente hacer un duplicado, sino que además me va a permitir hacer un efecto de reflejo. Esa herramienta se llama simetría y la vamos a encontrar acá en el grupo modificar. Hacemos un clic. Con la herramienta simetría tenemos que elegir qué objetos vamos a espejar. Así que voy a reflejar estos elementos que están acá. Aprieto Enter. Ahora le tengo que indicar qué punto voy a tomar como referencia para hacer ese efecto de reflejo. Como estoy justo en la mitad, es más, tengo una línea creada que me indica que esa es la mitad, hago un clic en la parte superior, un clic en la parte inferior, y ahí ya tengo creado mi elemento. Me aparece un mensaje, borrar el objeto de origen, o sea, ¿desea borrar este elemento? Eso es en caso, supongamos que hicimos una puerta y nos equivocamos, y en vez de la apertura abrir hacia la derecha, tenía que abrir hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, yo necesito borrar la original y quedarme solamente con la otra. Acá no. ¿Le voy a dejar borrar el objeto de origen? No, porque quiero que me haga una copia, quiero tener los dos elementos. Así que apretamos Enter, por defecto es no. Y esta línea que tenemos acá la podemos eliminar, o la podemos dejar como referencia para poder hacer la cota. Luego, este diseño que está acá, tengan cuidado cómo lo van a estar armando, no lo voy a hacer en el video porque este quiero que lo hagan ustedes de tarea. Fíjense en todas las medidas, fíjense que son 63. El de adentro obviamente va a medir un poco más pequeñito porque tiene una distancia de 5. Este mide 50, es 50 tanto de ancho como de alto. Tengan cuidado con la distancia, este 3 representa el alto de los rectángulos laterales. Cualquier duda que no salga este ejercicio, me consultan. Este ejercicio que se encuentra acá tampoco lo voy a resolver mediante el video porque quiero que lo practiquen ustedes. Fíjense que tenemos acá una distancia de 10, lo ideal sería que lo practiquen mediante coordenadas. La altura que hay acá es de 20, no aparece pero es de 20, tenemos 10, 30, la distancia que hay acá también es de 20, es la misma distancia que se encuentra en la parte superior. ¿Sí? Entonces, igual que en el anterior, si hay alguna duda, me preguntan. El que sí voy a resolver ahora es este ejercicio, porque vamos a ver cómo crear este relleno, que es una herramienta llamada sombreado. A continuación, vamos a armar esta línea, esta figura, con la herramienta línea. Vamos a hacer un clic. Pueden crearlo como ustedes prefieran, pueden usar coordenadas si quieren o no. Eso ya queda a elección de cada uno. Siempre tengan cuidado con los puntos y con las comas. Y con los valores negativos también si están usando coordenadas.
Una vez que ya lo tenemos, con la herramienta línea hacemos las divisiones. Yo en este caso ya había hecho la de 13, así que solamente conecto. Me posiciono acá, doy una distancia, esto también es de 13. Para que los sombreados, para que lo Excel relleno funcione correctamente, la figura debe estar cerrada, o sea, no puede tener huecos. Esta distancia es de 3,25. Tanto de un lado como del otro. Bien. Una vez que ya tenemos el elemento, para poder hacer el relleno, vamos a ir acá. En el grupo dibujo, tenemos esta herramienta llamada sombreado, donde lo que vamos a hacer es designar qué partes, qué secciones vamos a pintar. Un clic y un clic. No nos preocupamos ahora por el diseño. Voy a apretar Enter para confirmar. Si yo ahora quiero cambiar el diseño, hago un clic para seleccionar el relleno. Y desde acá, donde dice patrón, elegimos si va a ser, por ejemplo, degradado sólido, si va a ser un relleno degradado o si va a estar definido por el usuario. Esas son las opciones que tenemos. Después en la sección patrón de sombreado es donde tenemos los distintos diseños que ya vienen predefinidos en AutoCAD. Entonces tenemos distintos tipos de diseños. Si de repente vemos alguno, como por ejemplo este que está acá no se llegan a apreciar bien los ladrillos y este que está acá no se llega tampoco a ver correctamente. Uno, en este caso, están muy grandes, muy pequeños y por eso no se llegan a ver, y acá está demasiado grande. Esto tiene que ver con la escala del sombreado. Para poder modificar los valores de la escala, cambiamos este número que se encuentra acá. En este caso está en 1. Si yo lo quiero más grande, entonces el valor va a ser superior a 1. Supongamos que yo lo quiero el doble de grande, entonces le pondría 2 como valor. Entonces sería el doble de grande. En cambio, si yo quiero que sea la mitad de pequeño, sería 0,5. Y presionamos Enter. Entonces fíjense cómo empieza a verse más. Si yo quiero la mitad de la mitad, 0,25. Y ahí empieza a visualizarse mejor. Entonces fíjense que en este caso el número tiene que ser lo bastante pequeño, o sea, la escala debe ser pequeña para poder ver correctamente el patrón. Lo mismo ocurre en el caso contrario. Si queremos un diseño y es demasiado pequeño, también podemos cambiarle la escala. Este que está acá, este es demasiado pequeño, entonces vamos a cambiarle, vamos a ponerle el 2, lo quiero el doble de grande. Ahí es demasiado grande, vamos a hacerlo pequeñito, vamos a ponerle 0,5, la mitad. Y ahí ya lo tenemos. Pueden elegirle y colocarle cualquier relleno de sombreado. Una vez que lo tienen terminado, no se olviden siempre a todos los elementos asignarle las cotas. Así queda más prolijo.